Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Mi nombre es Nereida, soy de la Catacumba de Levitown y en esta noche voy a estar compartiendo con ustedes una pequeña reflexión, vamos a decirlo así, sobre un detallito que me llamó la atención sobre el discipulado y sobre los discípulos de Jesús. Cuando pensamos en discípulo, ¿verdad? Pensamos que el que es discípulo es porque tiene un maestro. Y nosotros cuando nos convertimos al Señor, ¿verdad? Desde el principio, pues nos venimos a convertir en discípulos del Señor. Porque Jesús tenía diferentes personas que caminaban con Él. Jesús tenía seguidores, Jesús tenía admiradores y Jesús tenía discípulos. Dentro de los muchos discípulos que Él tuvo, ¿verdad? Que fueron cientos y miles de ellos, Jesús entonces escogió a 12, que fueron las personas que Él pensó que eran las que Él podía enseñar, las que Él podía discipular, obviamente, ¿verdad? La palabra, para que pudieran seguir su ministerio una vez Él partiera de aquí de la tierra. Porque el ministerio de Jesús fue un ministerio aquí, ¿verdad? Que tuvo un comienzo y tuvo un final. Y estas personas que él tenía a su cargo, era una encomienda bien importante la que él tenía de enseñarle las verdades del reino, de enseñarle el propósito por el cual él los había llamado. Y él necesitaba que ellos pudieran absorber y pudieran integrar de una manera bien cierta y real todas las enseñanzas que él le quería transmitir. Inclusive cuando nosotros leemos los evangelios, ¿verdad? de Jesús, que habla de los hechos, de las acciones que él tuvo con sus discípulos, podemos ver a veces cómo Jesús trabajaba las cosas y cómo era la reacción de ellos, porque inclusive en algunas partes nos dice que ellos no entendían, que Jesús le hablaba y aún ellos no podían ni entender lo que él estaba tratando de transmitirle. Pero el empeño de Jesús fue tan y tan grande que Jesús logró inyectarles esa cosa que él quería, de llevarles ese conocimiento, y no solamente llevárselo, sino modelárselo, ¿verdad? Porque a veces hay personas que nos dicen muchas cosas y nos hablan cosas bien bonitas, pero a veces no vemos ese modelaje, que es lo que verdaderamente nosotros ¿verdad? Aceptamos y es lo que nos va formando. Y Jesús se encargó pues de enseñarle todo eso a sus discípulos. Vemos en estas personas que Jesús escogió como sus discípulos una amalgama, una gran variedad de personalidades. Vemos a un Mateo, vemos que era un recaudador de impuestos, vemos el que llevaba las finanzas, a Judas, inclusive en el grupo de personas que escogió, vemos a Simón, que era un cananita. Vemos dos grupos de hermanos, vemos dos discípulos que eran hermanos, que eran Jacobo y Juan, ¿verdad? Y vemos cuán diferentes eran ellos, aún ellos siendo hermanos, y cómo el ministerio de ellos fue un ministerio completamente distinto, diferente. Y vemos también a Pedro, que Simón Pedro, ¿verdad? Que como se le llamaba, junto con Andrés, su hermano. Dos personas completamente diferentes y con unos ministerios bien, cada uno bien enfocado en cosas completamente distintas. Y esto nos lleva, ¿verdad? Que Jesús es una persona, fue un personaje, ¿verdad? Que vivió, que existió, era el Hijo de Dios en la tierra. Y fue un ser que él atrajo hacia sí mismo a todo tipo de personas. Y yo me pongo a pensar, y cuando voy leyendo la palabra y viendo todo este tipo de personalidades que tenían estos discípulos, pues tal vez uno en algún momento dado piensa, pero ¿y cómo Jesús pudo escoger ese tipo de personas así? Porque escogió a un Pedro tan impetuoso, un Pedro tan fuera de control, una persona que no podía controlar sus emociones. ¿Por qué escogió a Judas si él sabía que Judas lo iba a entregar? Óyeme, pero le dio la oportunidad. Lo aceptó en su ministerio y lo tuvo hasta el final. Inclusive vemos en la última cena, comiendo junto con él.
mojando de su pan, ¿verdad? De lo que estaban comiendo, mojando en el mismo plato, dándole la oportunidad siempre. Dios es un Dios maravilloso y es un Dios de oportunidades. Y vemos cómo todos ellos entre sí, ¿verdad?, se fueron uniendo y Jesús fue trabajando con ellos, los enseñó a orar, los discipuló, les dijo que como cuando fueran a las ciudades a predicar, cómo debían ir, que no llevaran alforja, que no llevaran esto, que no llevaran aquello, que a los lugares donde fuera y no los recibieran, se sacudieran sus zapatos y abandonaran la ciudad, ¿verdad? Y le fue dando un montón de directrices y lo fue enseñando y lo fue adoctrinando y le fue todo el tiempo llevando, discipulándolo a todos de la misma forma. Estaban todos vamos a decirle, matriculados en el mismo, con Jesús. ¿Cómo es que según va pasando el tiempo y ya ¿verdad?, nos encontramos casi en las postrimerías del ministerio de Jesús? Vemos un acontecimiento que fue el que llamó mucho mi atención, y es el momento cuando Santiago y Juan, ¿verdad?, se acercan a Jesús para pedirle la presidencia del reino cuando estén allá arriba. Y vamos a leer esta porción que se encuentra en Marcos 10 del versículo 35 al 45, y lee así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, ¿verdad?, ya, Señor, ten su magnificencia, como dice uno, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, nada más y nada menos. Entonces Jesús les dijo: no sabéis de verdad lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo podéis beber, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, claro, porque ellos están acá y aquellos allá están pidiendo presidencia y puestos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, o sea, los reunió a todos, les dijo: vengan acá. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. O sea, un no rotundo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, estos dos personajes viniendo donde Jesús, ¿verdad?, solicitándole para que cuando esté allá en su reino, o sea, le dé el poder de estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y entonces Jesús le dice: qué mal les va. Están totalmente desenfocados. ¿Saben qué? Porque acá, en este reino, eso no es así. En el mundo, los reyes se enseñorean y ejercen poder sobre los demás y potestad. Pero aquí en este reino mío no va a ser así. Enseñándoles que ahí iban a estar todos al mismo nivel. Que ahí no iba a estar uno por encima del otro. Sino que todos delante del Señor estaban al mismo nivel, hermano. Y tenemos en este tiempo que cuidarnos, porque en muchas ocasiones van a venir a nuestro corazón y van a venir, ¿verdad?, a nuestra mente muchas veces ese deseo de nosotros querer tal vez obtener puestos y posiciones, ¿verdad?, de poder, y hay que tener cuidado,
porque nosotros siempre debemos tener ese corazón como Jesús, que Jesús le enseñó a ellos que eso no iba a ser así, que aquí nadie se va a enseñorear de nadie y que aquí nadie va a estar por encima de nadie, sino que todos vamos a estar al mismo nivel. Así que, hermano, aprendamos esa lección que el Señor nos dio, lo que Jesús nos enseñó, y no nos desenfoquemos, porque hay mucha corriente. Nos vamos a encontrar en este último tiempo con muchas posturas de personas que quieren traernos a nosotros, explicar las cosas de una manera incorrecta, y nosotros tenemos que siempre acudir a la palabra. Tenemos que ser personas que nos adheramos al mensaje de la Biblia. El Señor nos dijo que su palabra era la verdad, y van a poder venir diferentes, como le dije, diferentes movimientos, diferentes maneras de interpretar estos pasajes, pero ahí el Señor le está diciendo claramente un rotundo no. Aquí es de otra forma. Esa fórmula aquí no funciona. Aquí lo que funciona es que todos se amen los unos a los otros, y inclusive le dice, el que quiera ser mayor, o sea, tú quieres tener puesto, tú quieres tener poder, tú quieres tener autoridad, ¿sabes qué? Sirve. Empieza sirviendo. Y cuando aprendamos eso, que tenemos que servir a nuestros hermanos, inclusive dice la Biblia que consideremos siempre a nuestros hermanos superiores a nosotros, entonces ahí es que vamos a empezar a ser grandes, y entonces es que vamos verdaderamente a estar entendiendo el mensaje de la cruz. Y el ejemplo más excelente que nos dio de servicio fue el mismo Jesús. Jesús dijo, yo vine no para ser servido, sino a servir. Y sirvió desde el día primero hasta el día último. Inclusive sirvió a tal magnitud que entregó todo. Entregó su vida por ti y por mí. Y ese es el maestro por excelencia. Cuando tú quieras aprender algo y cuando tú quieras ver qué es lo que hay en el corazón de Dios y cuál es la postura de Dios, ve a la Biblia. Tiene respuesta para todas nuestras preguntas y para todas nuestras inquietudes. Y tenemos en este tiempo, hermano, que ser biblicistas. Tenemos que ser personas que verdaderamente creamos esa palabra. Y la creamos y la vivamos y la pongamos por obra en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir y en las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar en este tiempo. Cuando alguien demande razón de ti o quiera buscar cómo es que son las cosas, ve a la Biblia. La Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia tiene, de todas las situaciones que tú te puedas imaginar, los hombres y mujeres, tanto los que eran de Dios como los que no, se enfrentaron a todo, pasaron de diferentes situaciones, pero la palabra nos ilustra cómo es que se debe obrar. Así que ese es mi corto mensaje en esta noche. Les extiendo mi bendición, los bendigo en el nombre del Señor, y como siempre les digo, siempre hacia adelante, continuando en este caminar. Dios les bendiga.